Aquello que no saludé, creo que ya saludé a la mayoría, pero buen día. Espero que pronto puedan, buen día de vuelta a los que están ahí, van a ver la grabación, los que están viendo. Así que bueno, espero que hayan votado, si no, más tarde puedan ir a votar y cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Quiero comenzar preguntando acerca, para hacer una comida, o sea, para hacer una comida elaborada, se necesita, ¿qué cosa? Ingredientes, se necesita ingredientes. Entonces uno pone, no sé, en la olla con un tupper, según lo que va a hacer, póngale una lasaña. El pastor es experto en lasaña, o cara. ¿Qué se necesita para hacer eso? Se necesita carne molida, se necesita otro ingrediente, tomate. Pablo también es bueno en la cocina. La masa, no sé cómo lo hacen con la masa, si panqueque, bueno. La cuestión es que después también tiene verdura, supongo que tiene verdura la salsa, y hay varios ingredientes que hacen eso. Ahora, yo no soy bueno cocinando, así que, pero sí soy bueno haciendo un postre que a mí me gusta. Oye, entonces les traigo acá. Para hacer, bueno, se necesita azúcar, se necesita un toque de limón y un poco, este es el ingrediente esencial, la polenta o la harina de maíz, como le dicen. Y tenés lo que se conoce como el anchi, un rico anchi, un rico y delicioso anchi. Así que eso es lo que yo sé hacer y bueno, después les invito a probarlo. Lo que quiero decir es que uno, para obtener una comida o obtener algo elaborado, se necesita ingredientes. De la misma manera vamos a ver, ahora ya vamos a comenzar a partir de hoy a ver el libro de Filipenses. Vamos a ver el libro de Filipenses. Pero no vamos a estar allí hoy porque vamos a estar en el origen de la iglesia de Filipos. Es decir, vamos a ver ingredientes para la formación de una nueva iglesia. Ingredientes para la formación de una nueva iglesia. O sea, así como uno hace un guiso, así como hace un postre, necesita ingredientes. Bueno, necesita azúcar, necesita harina, necesita huevos y cosas así para ir agregando, para hacer una comida elaborada. Y así de la misma manera podemos ver en Hechos qué capítulo se registra el origen de la iglesia o la fundación de la iglesia de Filipos. Algún valiente que diga. Hechos sin tirar por tirar, ¿no? Bueno, Hechos 16, ya que o no quieren participar o no lo sabían. Quiero creerlo primero. Hechos 16. A partir del versículo 6 hasta el final del capítulo habla acerca del origen de la iglesia, cómo fueron dados los sucesos o los hechos para que se iniciara esa iglesia en Filipos. Y ahora hoy vamos a ver 7 ingredientes o 7 elementos que hacen que se inicie esa iglesia en Filipos. Y lo vamos a ver del versículo 6 hasta el versículo 15. Vamos a estar ahí especialmente. Y entonces, por el tema del tiempo, no vamos a estar leyendo todo el capítulo, pero vamos a leer especialmente esa sección. Y después vamos a seguir el domingo que viene, el domingo en donde me toque predicar a mí, vamos a seguir viendo la otra parte del libro de este capítulo. Entonces, Hechos capítulo 16, versículo 6 hasta el 15, lo voy a leer así de una sola pasada. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas,
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troa, vinimos por rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Señor, gracias por este día, gracias Padre por cada uno de los que están acá presentes. Te ruego, Señor, para que tú estés hablándole a través de tu palabra, a través de tu palabra, Señor, y gracias por darme este privilegio de poder presentarla, Señor, de poder exponerla. Verdades y principios que podemos sacar para la fundación de una nueva iglesia, para la formación, como lo vemos, como sucedió en el libro de los Hechos con el caso de la iglesia en Filipos. Ayúdanos también de forma como iglesia a poder tomarlo en cuenta, pero también de forma individual y personal de ponerlo en práctica, Padre. Ayúdanos porque solo no podemos. Te ruego por cada uno de los que están acá presentes para que se puedan concentrar en lo que tú le hablas y que tú quites todo pensamiento de afán, de culpa, de distracciones, Señor, y todas cosas que turban a la persona, que tú lo quites todas esas cosas, Padre, y que puedan concentrarse en ti, Señor. Y te ruego, Señor, para que tú estés orando. Gracias por todo, gracias por cada uno que están acá presente. En nombre de Jesús, amén. Ingredientes para la formación de una nueva iglesia, y lo voy a poner acá. Lo puse, lo escribí y lo voy a dejar acá si lo pueden ver. Igual seguro en la descripción del video se podrían agregar. Lo dejo esto acá y yo lo voy a anotar. Vamos a ir viendo uno por uno. No sé si lo pueden leer. No sé si lo pueden ver, mejor dicho. Y después no sé si lo pueden leer. No hace falta, lo voy mencionando. Esto es más que nada para ustedes. Pero ahí el pastor está apuntando. Muy bien. Entonces, la primera es hombres que buscan hacer la voluntad de Dios. Están determinados. La primera es hombres que buscan hacer la voluntad de Dios. ¿Quién era los que empezaron con esta nueva obra, con esta misión allá en Filipos? ¿Quiénes fueron? Pablo, Bernabé no estaba en este viaje, este era el segundo viaje. Estaba Timoteo, estaba Silas, y también el autor del libro de Hechos, ¿quién fue? Y tradicionalmente se lo conoce como Lucas, el médico amado. Entonces, ese era el equipo misionero que se puede conocer. Vemos los versículos anteriores que Pablo y Bernabé tuvieron una diferencia, y Bernabé se fue con Marcos o Juan Marcos, y Pablo se eligió a Silas para comenzar el segundo viaje misionero. Y empiezan a visitar las iglesias, y llega el versículo 6 y empiezan, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esto es en Asia Menor, Asia un continente, Europa otro continente, y así estaban pegados, pero ellos querían ir a predicar a Asia, tenían ese lugar. Dice: le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué digo que están
son hombres que buscan hacer la voluntad de Dios. Porque ellos dicen, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, ellos, no es que cuando les fue prohibido hablar palabras, ellos dijeron, no, ¿saben qué? Igual lo mismo, vamos a predicar, vamos a fundar una nueva obra acá en el lugar donde estamos. No, ellos sí fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, a lo que Dios les estaba guiando para poder fundar la iglesia donde Dios le guiara, a las personas que Dios le guiara. Entonces eso es lo que lo que podemos ver cuando dice hombres que buscan hacer la voluntad de Dios. Pues Pablo no estaba buscando hacer él su propia, imponer su propia estrategia por sobre todo, igual que Silas, al igual que Lucas. No estaban buscando ellos imponer sus métodos, sus formas. No, simplemente ellos seguían una estrategia, pero siempre eran sensibles a la voluntad de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Entonces cuando les fue prohibido que hablaran la palabra, que predicasen, realmente ellos no es que siguieron, sino no es que fueron y hicieron lo contrario a lo que el Espíritu, a lo que Dios les decía. Ahora, la pregunta es esto para nosotros, y como iglesia, y también en un futuro para fundar una iglesia, debe haber hombres que busquen hacer la voluntad de Dios por sobre todo. No son hombres que andan buscando hacer su propia voluntad, no son hombres que andan buscando su propia conveniencia o lo que a ellos les parece que está mejor, sino que cuando algo les parece que no está alineado con la voluntad de Dios, dicen, ¿sabes qué? No hay nada malo en esto, porque no hay nada de malo en predicar el Evangelio en Asia, pero Dios dice que no les fue prohibido hablar la palabra. Entonces, siguieron hasta el lugar donde Dios les iba a guiar. Ahora, vemos ejemplo en la Biblia donde había personas que, aunque Dios le daba, o sea, que aunque ellos sabían que el lugar donde ellos iban a ir estaba mal, ellos los mismos fueron. Un caso de esto es Balaam. No sé si muchos lo conocen, a Balaam. Balaam fue contratado por un rey del pueblo de Moab, si no me equivoco, y para maldecir al pueblo de ¿qué? De Israel. Y en ese transcurso, cuando el rey de Israel va y lo contrata a Balaam, le dice, Balaam, vení, yo te voy a dar tanto dinero y venite. Y Balaam dice, no, yo no puedo ir si Dios no me lo permite. Y él, aunque dando de forma externamente, diciendo, bueno, estoy queriendo hacer la voluntad de Dios, él en su corazón realmente buscaba la forma, la manera, porque le preguntó hasta 3 veces. Y aún incluso cuando fue con el burro, o con la burra, caminando y la burra no pasaba, ¿por qué? Porque veía un ángel con una espada en su mano y la burra no seguía, y él le pega y la burra que le contesta, dice, no, pará, no me pegué. Y él encima él habla, qué loco, ¿no? Hablar como un animal y pareciera como que no pasó nada. Pero él estaba enseguecido, ¿por qué? ¿Cuál era su motivación? ¿Era hacer su voluntad, la voluntad de Dios? No, su motivación era el dinero, Entonces, hay veces donde nosotros, cuando Dios nos dice, no vaya a tal lugar, nosotros, aunque sabiendo que Dios nos dice, no vayas ahí, no hagas esto, nosotros muchas veces lo mismo lo hacemos. Y no nos importa, digamos. Decimos, bueno, la queremos maquillar, no queremos justificar. No, bueno, voy ahí, tal vez voy a testificar, voy a hacer de testimonio. Y a mí me ha pasado muchas veces que me han invitado a jugar al fútbol y yo sabía, no hay nada de malo en ir a jugar a la pelota, o hay algo de malo en jugar a hacer deporte. No hay nada de malo, es algo sano. Pero yo sabía que en esa ocasión, en ese momento, no, el Señor no me estaba guiando a hacer otra cosa. Entonces, y cuando fui a hacer
fútbol, de deporte, las cosas no salieron bien, o sea, había algo acá que decía, no tenés que estar acá. Entonces, pero me ha pasado otras veces que sí, que siento la libertad del Señor de decir, bueno, voy a tal lugar y sentí una paz y una tranquilidad de poder disfrutar ese momento. Eso es cuando una persona está alineada a la voluntad de Dios, o sea, cuando vos sentís que es así. Y Pablo y Timoteo y Silas, ellos no impusieron su voluntad, sino que decidieron hacer la voluntad de Dios por sobre todo. Ahora, dos, no solamente eran hombres que buscaban hacer la voluntad de Dios, sino eran hombres que se mueven, hombres que no están en reposo, hombres que no, o sea, como que, un ejemplo, el pueblo de Israel debía moverse, es decir, cuando ellos cruzan, cuando ellos debían ir a la tierra de Canaán, debían cruzar un río. ¿Cómo se llama ese río? El río Jordán. Y el río Jordán se abrió cuando ellos estaban a 100 metros de distancia de cruzar. No. ¿Se detuvieron las aguas? No. ¿A 50 metros? No. ¿A 20? ¿A 10? ¿A 5? ¿A 1 metro? Sí. No. ¿Qué pasó? ¿Qué tenían que ellos qué? Levantarse los pantalones un poquito y pisar el agua. Y deben estar en movimiento. Y cuando pisaron el agua, recién ahí se detuvieron las aguas del río Jordán y ellos pudieron pasar en seco. Entonces, es de estar en movimiento, porque el pueblo de Israel debía seguir así. Entonces, Dios utiliza a hombres que se mueven, que no están en reposo, que no hace falta estar diciéndole las cosas, porque están queriendo siempre querer hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo, Elías, y este sí lo podemos leer, lo vamos a leer. Elías, la historia de Elías en 1 Reyes, capítulo 17, versículos 3 y 4, voy a leer este principio de hombres que se mueven, de hombres que no están quietos, de hombres que no están en reposo, sino que son dinámicos. 1 Reyes, capítulo 17, versículos 3 y 4. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Eso es lo que le dijo Jehová a Elías después que Elías profetizó que iba a haber sequías al rey de Acab, rey de Israel. Y dice el versículo 4: beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, no era ahí, no era aquí, sino allí, o sea, en otro lugar. Y versículo 8, después que los cuervos lo alimentaban y le dan la comida, versículo 8, dice: vino luego al palabra de Jehová diciendo, versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No sé si me entienden. O sea, no era ahí, no era aquí, sino era allí, Elías. Vos debías moverte. Primera Reyes, capítulo 17, versículos 9 y 10 dice, también, no, ya lo leímos, versículo 19, 7 y 8, cuando Elías ya se sentía que desánimo de tal manera que quería morirse, versículo 9, versículo 7 y 8 del capítulo 19, dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, o sea, ya vino la primera vez, ahora la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces después dice: ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta, o sea, no es acá, sino allá. Y entonces Elías siempre estaba en constante movimiento. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba haciendo mover, lo estaba sacando de su zona de confort, de su zona, no lo mantenía en reposo.
De la misma manera pasa acá, vemos a Pablo, vemos a Felipe en capítulo 8, versículo 4 al 6, que él habla y predica de Jerusalén, se va a Samaria y va a predicar a Samaria. Y después de ahí que todo estaba todo bien, la gente se convertía en Samaria, le dice a Felipe, anda al desierto por el Espíritu Santo. Y Felipe va a camino y empieza a caminar por el desierto y se encuentra ¿a quién? Al eunuco, al etíope, el eunuco, y ahí le predica el Evangelio. Y después que le predica, bueno, va con el eunuco, van a hacer una nueva iglesia, no, lo agarra al Espíritu Santo y lo lleva a otro lugar y se pone a predicar. Eso está en Filipenses capítulo 8, versículo, todo el capítulo 8 lo pueden leer, la historia de Felipe. Pero no sé si me entienden lo que quiero decir. Eran personas que Dios lo estaba moviendo. Y de la misma manera pasa con nosotros. No estoy hablando solamente en el sentido físico, no estoy hablando en el sentido de movernos a hacer solamente actividades, sino una actitud del corazón, de acá, de algo que el Señor te pone ese deseo de poder hacer cosas para Él. Tercero, son hombres, vimos hombres que buscan hacer la voluntad de Dios. Segundo, hombres que se mueven, que no están en reposo. Tercero, hombres que se adaptan, que tienen iniciativa y creatividad. Ahora, quiero algo que se me pasó y mencionar, una frase o algo que noté del punto anterior, es: un fracaso no es más que un intento que te acerca más hacia el objetivo o a la meta. Un fracaso no es más que un intento que te acerca más hacia el objetivo o a la meta. Si se puede llamar fracaso. Es decir, el pueblo de Israel, Pablo dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, ellos querían predicar en Asia, no. Fueron a Bitinia, no. Y fueron a otro lugar y ahí recién Dios se le aparece y le guía. Pero eran hombres que no estaban quietos. Y de la misma manera digo yo, que hay cosas donde decimos, parece que he fracasado en esto. Pero no, si vos estás alineado a la voluntad de Dios, te acerca más hacia Él, más hacia Cristo. No es algo... Pablo y Silas decían, no lo veían como algo negativo, sino eran personas que estaban siendo guiadas. Ahora el tercero, hombres que se adaptan, que tienen iniciativa y creatividad. Sabemos que Pablo y su equipo, ¿dónde solían ir cuando comenzaban a una nueva hora o cuando llegaban a un lugar? A la sinagoga. En Hechos capítulo 17, versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, versículo 1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y versículo 12 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Es decir, era una costumbre de Pablo ir a la sinagoga primero. Él iba a la sinagoga primero y predicaba a los judíos. Ahora, acá en Filipos, dice que fueron, en versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. A mi modo de ver, modo de entender de escritura, vemos que ahí no había una sinagoga, que ahí no había en los suficientes hombres judíos para poder conformar una sinagoga, porque se entiende que, esto dicen historiadores, que se necesitaban 10 hombres judíos en un lugar, en una región, para poder hacer una sinagoga. Me parece que acá no había lo suficiente la cantidad de hombres para conformar una sinagoga. Entonces, ¿qué hizo Pablo? No había sinagoga, dijeron, bueno, Dios nos llamó acá, no vamos a predicar porque no hay sinagoga. ¿Hicieron eso? No, se fueron adaptando. Ellos no fueron a predicar a Asia. ¿A dónde fueron? A Europa, porque Filipos era una iglesia que pertenecía, una de las primeras iglesias que pertenecía a la provincia de Macedonia, que es Europa. Y cuando dice colonia, esto es dato solamente histórico,
Colonia significaba, y lo vamos a tener muy en cuenta para la próxima predicación, colonia quería decir que los ciudadanos de aquel lugar, aunque no estaban geográficamente ubicados en el Imperio Romano, ellos pertenecían a Roma. Ellos se identificaban patrióticamente con Roma. Entonces ellos tenían los privilegios de un ciudadano romano. Entonces es importante tener en cuenta eso, y lo vamos a repetir la semana que viene, en la próxima predicación. Pero entonces Filipo era una de las primeras ciudades de Macedonia, de Europa, y era una colonia romana. Y ahí entonces Pablo llega, no hay sinagoga, no hay hombres. ¿Y qué hace Pablo? Se pone el brazo cruzado y dice, bueno, está, nos tomamos el día de descanso, hacemos el Shabbat, no sé cómo se menciona eso, el día del sábado en hebreo. Pero dijeron, bueno, vamos de picnic, hermanos, vamos a descansar. No, ¿qué hicieron? Buscaron donde se reunía la gente y donde se juntaron. En el río, ahí se juntan, van a lavar, van a hacer cosas. ¿Quiénes son? Son mujeres. Pero nosotros predicamos a hombres. No, ellos lo mismo. Fueron y le hablaron. Eran personas que tenían alma, personas que tenían espíritu. Entonces, ellos fueron y predicaron. A eso me refiero, que ellos se adaptaban, que tenían iniciativa y creatividad. Hay veces donde tenemos que salirnos del formato. Hay veces donde Dios te va a hacer mover acá por su Espíritu Santo a hacer cosas que no son comunes o que no son poco estructurales. Hay estructuras siempre y las respetamos, pero hay momentos donde el Espíritu Santo va a decir, hace esto, hace algo que va, contrario al común de la gente. Un ejemplo de esto es Números capítulo 11, versículo 24. Números capítulo 11, versículo 24-30. Números capítulo 11, versículo 24 al 30. Voy a leer Números capítulo 11, versículos 24 al 30. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Versículo 25. Entonces Jehová descendió de la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Y ahora versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Meldad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los sin Cristo, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. No profetizaron en el tabernáculo, sino en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Volvemos a Hechos 16, pero no sé si me pueden entender la historia de eso. Que Moisés y los demás profetas, en el cual el Espíritu Santo había descendido y había hecho reposo, no eran lo único que Dios le permitió predicar, o sea, y en el campamento, sino que estaban Meldad y el otro acompañante predicando en el campamento, no en el tabernáculo, como se entendía. Y entonces José se sorprende y dice, no está profetizando en el campamento, en el tabernáculo, no estaban profetizando en el tabernáculo, ahí donde estaba Dios, la presencia, sino que estaban profetizando ¿dónde? En el campamento, algo que no estaba, ellos no tenían en cuenta eso, estaba fuera de la estructura. Y Moisés le responde, se puede sacar mucha enseñanza ahí, pero Moisés le dice, ojalá fuese todo profeta, todo predicase.
Y entonces vemos ahí que Moisés dice, mira, si hay el Espíritu le guía, si Dios le está guiando y hacen cosas para Dios, amén. Mientras que prediquen y sean guiados por Dios. Lo mismo sucedió cuando estaba Jesús de camino y Juan viene, los hijos del trueno, y le dice, había unos hombres, unos discípulos que predicaban en tu nombre. Y se lo prohibimos. O sea, ellos tenían autoridad y ellos podían decir, ¿quién puede hablar? ¿Por qué? ¿Por qué fue esa prohibición? Porque no estaban con nosotros, no pertenecían a nuestro grupo. Entonces, las personas que solamente podían predicar y anunciar el Evangelio eran los que estaban con Jesús. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No se lo prohibáis, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, si a vos Dios te guía predicar y anunciar el Evangelio, y no solamente necesariamente tenés que estar parado acá, o esperar, tengo que esperar para predicar, o para... Si Dios te pone en el lugar donde está en una casa, o en tu compañero, y hacelo porque Dios te está guiando. Y el Señor te va a dar eso. Entonces podemos ver que tiene iniciativa y que tiene creatividad. Nosotros debemos buscar la manera para poder llegar a las personas. No debemos ser estructurados y solamente ser guiados por la estructura. Decir, esto no lo hace el pastor, o qué haría. No, es qué haría el Señor. No es una persona. Sí, somos guiados por la palabra de Dios y hay cosas que el Señor no nos permite hacer, pero dentro de la libertad que tenemos el Señor, Él nos da formas para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y debemos ser creativos, buscar la manera. Como dice una frase, lo escuché, el que quiere busca una manera, el que no busca una excusa. El que quiere busca una manera de hacerlo y el que no busca una excusa. Y Pablo podría haber dicho, bueno, tengo una excusa, o sea, no hay sinagoga. Yo me metí en un lugar donde no hay sinagoga. Y encima del lugar donde voy, yo estoy acostumbrado a hablar siempre se menciona con los hombres, y más en esa cultura machista, de siempre era tratar con los hombres. Y del lugar donde voy, y están mujeres. Entonces, digo, no predico. Pero ¿qué pasó? Pablo buscó la manera, ¿Cuál era el objetivo? Predicar el Evangelio. Y el cuarto es eso, hombres que predican el Evangelio. Se necesita esto para una nueva iglesia, hombres que prediquen el Evangelio. El fin de las misiones es reunir un pueblo que adora al Señor, que glorifica a Dios, pero ¿es por medio de qué? Por medio de la predicación del Evangelio. Una iglesia o nosotros no estamos para mejorar la moral de nuestra sociedad, para mejorar la educación. Y a mí me gusta la educación y leía algo de los pedagogos y personas que están dedicadas a mejorar la educación, pero no es el fin de la iglesia o no es el fin de las misiones, mejorar eso, la educación o la economía o la política, que son asuntos importantes en cuanto a la sociedad y el manejo de las personas. Somos beneficiados cuando hay un buen gobierno, pero no es el fin de la iglesia eso. El fin de la iglesia es hacer discípulos, glorificar a Dios por medio de hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos eso? Por mejorar de la nota o las calificaciones en la escuela, o por medio de concientizar para ver qué partido político, la forma en medio es a través de predicar el Evangelio, a través de la palabra de Dios. Pablo fue allá y le habló de la palabra, no le habló de otra cosa. Él iba y su mensaje estaba centrado en una persona. ¿Cuál era esa persona? Cristo. Cristo era el mensaje, porque Cristo, a través de Cristo, una persona puede ser perdonada de sus pecados. A través de Cristo una persona puede conocer lo que es ser reconciliada con el Dios, porque una persona que está muerta espiritualmente pasa a tener vida a través de creer en el Evangelio. El Evangelio tiene poder. Entonces debemos
en un futuro, si queremos ser una iglesia que funda otra iglesia, nuestro mensaje principal y central va a ser, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. De eso se trata. Y después las doctrinas, sanas doctrinas. Porque si le dejamos el fundamento del inicio, del principio, ya toda la base está mal, y ya la construcción se va a empezar a inclinar y ¡pah! A la larga se va a caer. Pero si comenzamos con un fundamento firme, y el fundamento es Cristo, la base va a permanecer. Y si siguen generación tras generaciones basándose en ese fundamento, la iglesia va a permanecer hasta la venida de Cristo. Pero si se empieza a cambiar otras cosas, empezar a agregar métodos, empezar a agregar cosas, innovaciones, y sacar el fundamento del Evangelio, va a caer. Así que se necesitan hombres que prediquen el Evangelio. Pablo, Lucas, Timoteo, Silas, todas eran personas que predicaban el mensaje del Evangelio. Quinto, un Dios que guía. Es un Dios que guía. Ahora pasamos de hablar de los hombres, del instrumento, del recurso que Dios utilizaba, sino ahora pasamos a un Dios que guía. ¿Por qué un Dios que guía? Porque el Espíritu Santo es el agente principal en el libro de los Hechos. No es Pablo, no es Pedro, no es Silas, no es Esteban, no es Felipe, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente principal. Dios, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, un Dios que guía a través de puertas abiertas y puertas cerradas, lo puse. A través de puertas abiertas y puertas cerradas. ¿A qué me refiero con puertas abiertas y puertas cerradas? Me refiero que cuando Pablo intentaron ir a predicar al lugar donde él pensaba que Dios le estaba guiando, ¿qué pasó? La primera, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Y segundo, en el versículo 7, también. Y cuando llegaron a Misia, intentaron a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se lo permitió. ¿Era una puerta abierta o era una puerta cerrada? Esas palabras. ¿A qué? Porque yo leyendo, no hace falta ser un doctor o un licenciado para saber que era una negativa. No era algo que le estaba dando el aval de Dios. Era algo que le estaba diciendo, no. Entonces, Dios guía a través de puertas abiertas y puertas cerradas. Pero ¿qué pasa a nosotros cuando muchas veces tenemos la puerta cerrada? Queremos forzar. Y queremos voltear, y a veces la volteamos y después vemos las consecuencias. Y son cosas que nosotros, por querer hacer nuestra voluntad, por no seguir la voluntad de Dios, decir, Dios te cerró la puerta, ok, no es algo malo, te cerró la puerta, hay otra puerta, intenta la siguiente, si no es esa, bueno, no es esa, pero la siguiente será, Dios te va a guiar. Miren, hay puertas que ya sabemos que están cerradas y que están cerradas, ¿o no es así? Ya hay mandamientos de la palabra de Dios que dice, por ejemplo, no matarás. Y porque me enojo con un hermano en la iglesia, hay algunos que me hacen enojar. Yo ya sé que matarlo no es una opción. Es una puerta cerrada, es algo que ya sabemos. Entonces, y también, ¿qué dijo Jesús? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que llama a su hermano o a su prójimo fatuo, ya es culpable de juicio. Entonces lo eleva al mismo nivel. Entonces también, pensar mal, acá en la mente, o decirle palabra ofensiva, externa, o sea, de la boca para afuera, o acá de la boca para adentro, tampoco es una opción. Es una puerta cerrada. Muchos jóvenes, y ahora llamamos el viejo, ¿no? Personas de mi edad o más chicos, me acuerdo que alguna vez hablamos sobre este tema. Y ahora no me pongo como ejemplo, porque no soy, Cristo es el ejemplo, pero lo que quiero decir es esto, que cuando hablamos y me contaban, decían, no, estoy conociendo a tal persona, y es buena, y es humilde, y es linda, y es buena, y es humilde, y es linda, y otras montón de cualidades.
Pero yo le decía, ¿pero conoce al Señor? ¿Conoce a Cristo? No, no conoce a Cristo. Y era como así, viste, esa cosa no la agrega. ¿Por qué? Porque no es una prioridad. Ah, no conoce a Cristo. Y bueno, yo así de forma, y en esas cosas hay que ser directo, pero por ahí estoy aprendiendo. Le decía, le quería hacer entender de que eso no era la voluntad de Dios. O era la voluntad de Dios. Llegan ustedes. La Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque hablando juntos, si no estuvieran de acuerdo, o se pueden tener comunión la luz con la tiniebla, no pueden. Entonces eso ya es una puerta cerrada. Y no importa si es la chica más amorosa, más amable, más delicada y todo lo que vos pensás, lo que tenés en tu ideal. Si no conoce a Cristo, si no ama al Señor, no es la opción. No es la opción. Y lo mismo pasa con las chicas o con los varones. Lo mismo pasa con eso. Puede ser el chico más lindo, más guapo y todo, pero si no conoce al Señor, no conoce a Cristo, no importa eso. Ya está, lo más importante ya lejos. Entonces son puertas que están cerradas. También Dios te va a ir guiando a través de los consejos. Y es bueno preguntar, es bueno decir, che, ¿qué te parece esto? Obvio, no vamos a preguntar a cualquiera, pero siempre vemos personas donde hay personas que nos pueden ayudar en cuanto al camino del Señor. Y es bueno pedir consejo. Y Dios te va a ir guiando también a través de ello. Y también, otra cosa que mencionaba, Dios te va a dar la paz sobre un asunto. Y eso algo puede ser que ese asunto no sea pecado en sí, ¿no? Como le explicaba recién. Tal vez Dios te diga, aquel lugar humanamente no es malo, no es pecado. Pero acá, adentro, no sé si les pasa, pero bueno, si tiene el Espíritu Santo, Dios utiliza eso, le va a pasar. Dice, ahí hacer eso o estar en aquel lugar, no es el momento. Hay algo que el Señor me dice, no tenés que hacerlo, o no tenés que ir ahí. Entonces, es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y acá vemos esto. A Pablo y a su equipo misionero, Dios lo estaba guiando. Dios lo estaba movilizando. Y cuando Dios te guía, no importa si es cosas que no podemos entender o comprender, Dios te está guiando. No hace falta que las demás personas tengan que entenderte o tengan que ser algo coherente, humanamente hablando. Mientras que Dios te esté guiando a través de tu palabra y a través de la iglesia, ya está, amén. Eso es lo que necesitas. Y sexto, Dios que obra para la salvación. Ya vamos finalizando. En 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios le abrió el entendimiento, Dios le abrió el corazón. En Lucas 24, 31 al 45, también se menciona ese término, no hace falta que lo busquen, pero en Lucas 24, 31 y 45 se menciona ese término, que Dios le abrió, en término figurado. También ese término se utiliza de un término literal, una forma literal. Abrir, no sé, un ejemplo para otro día, abrir la mermelada o abrir el azúcar. Eso es algo literal. Pero acá vemos que le abrió el corazón, no es que acá cortaron y le abrió el corazón, no, sino en un sentido figurado, en un sentido simbólico. Y lo mismo pasa en Lucas 24, 31 y 45, primero a los discípulos que estaban camino a donde Jesús resucitado, camino a Emaús, y después a los discípulos que estaban ahí reunidos y Jesús le abre el entendimiento, Dios, y entiende la escritura, las profecías. Entonces eso es algo milagroso, eso solamente que está fuera de nosotros, fuera de nuestro alcance. Es algo que Dios hace en la obra en las personas. Y eso es lo maravilloso, porque dependemos de Él, no dependemos de nosotros, porque si fuera que nosotros tuviéramos que hacer esas cosas, no, imposible, no lo podríamos hacer. Entonces es cuestión de dejar todo en manos del Señor
Es decir, hace vos el mirar, abrí vos el entendimiento, guíale vos hacia la salvación. Nosotros ya lo hicimos, tratamos de buscar tu voluntad, nos movimos, nos guiaste a donde nos tuviste que guiar, tratamos de predicar el Evangelio, que es el mensaje de salvación, pero después se lo dejamos al Señor. Y Lidia, vemos que sí, recibió al Señor, recibió a Cristo, dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí se ve el resultado de la salvación. Ella tiene un corazón cambiado y renovado al que Dios ya la había convertido. Entonces ella creyó y fue bautizada, dio el paso de obediencia y de identificación con Cristo, con el cristianismo. Así es con Lidia. Y así vemos que Dios es lo más, el ingrediente principal, ahí va todo, o sea, es todo. Y en Él podemos hacer lo otro que nombramos. O sea, es así. Ahora, el amor fraternal, y el último, el amor fraternal, que se refleja, en hospitalidad, que se refleja en hospitalidad. Dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es decir, Pablo tenía, ese término obligó, no es decir forzadamente, sino que algo de persuadir, de estar diciendo: quédense esto, compartan con nosotros. Y si ustedes han leído el libro de los Hechos, cosa que le animo, aunque es el mío largo, pero le animo, ustedes pueden ver que Pablo hizo muchos viajes, o sea, pasó por muchos lugares, hizo 3 viajes misioneros en total. E inició obras en Tesalónica, en Berea, ahí dice Anfípolis, Galacia y todos esos lugares también raros. Pero hay pocos parte del libro de los Hechos que le dedica una sección así en cuanto a contenido, cantidad de contenido, como se lo dedica a Filipos. Hay pocas. Y allá en Filipos vemos cosas, detalles, que en otra obra, que también Pablo inició con su equipo misionero, no lo vemos. Y saben que acá ya en el inicio podemos ver una iglesia que tenía eso, tenía comunión, buscaban el ser de un mismo sentir, una palabra que vamos a ver, que querían ser uno en Cristo. Y Pablo le animaba a que sean eso. Y vemos de Pablo en la carta de Filipos, ese afecto que tenía hacia ellos, afecto personal, ese afecto entrañable, ese amor que tenía hacia ellos. Y lo mismo de los filipenses para Pablo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que una iglesia que no tiene ese amor fraternal, que hay apatía de un hermano hacia otro, o si hay indiferencia de una persona hacia otro, va a ser una iglesia. Vamos a tener todo esto, hermanos, vamos a reunirnos, vamos a cantar alabanza, pero después cuando nos vamos, chao, nos vemos hasta el domingo que viene, y no nos conocemos, ninguno se conoce a nadie, ninguno puede llevar la carga los unos de los otros. Y saben que no es un mandato en sí, porque es una descripción, no está enseñando acá hay que hacer esto, pero sí podemos ver un principio, que es el de la hospitalidad, el amor fraternal. ¿Hace cuánto que no invitas a alguien a tu casa? ¿O hace cuánto que le decís: mira, las puertas de mi casa están abiertas para que podamos venir, compartir de la palabra y pasar tiempo encima? No van a querer reunirse para hablar mal de un hermano, ni mucho menos el pastor, por favor, ¿no? Decir, bueno, tiene una nariz muy grande, que no me gusta su corte de pelo, no. Sino animarse los unos a los otros. Y eso no se da solamente en un día, no. Se puede dar ocasiones especiales donde se sientan tranquilos, hablar, animarse, llevarse la carga de los unos de los otros. Versículo 40, lo vamos a ver de vuelta en la próxima predicación, pero el versículo 40 dice, ya después que pasó todo,
desde toda la prueba, dice el versículo 40 de Hechos 16. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿A dónde fueron? A la casa de Lidia, nuevamente. Y ahí llegaron, ya había un grupo de hermanos, y la familia se había convertido, y entraron ahí. Con el carcelero pasó lo mismo. Versículo 32 de Hechos 16 dice: y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y después, y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, de la hora salida, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, vemos ese principio. Y en Hebreos también dice que algunos algunos que hospedaron sin saberlo, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. O sea, wow, ¿no? Qué loco. Hospedar, abrir la puerta a alguien y que eso sea un ángel, ¿no? Eso lo vemos en Hebreo. No estoy diciendo que se repite ahora, pero vemos eso, el principio de hospitalidad, y que es algo que nosotros como iglesia debemos tener, debemos empezar a trabajar en cuanto a eso. Y cuando uno abre su casa, le muestra a las personas: esto soy yo, digamos. Abre parte de la persona, parte de sí mismo. Un ejemplo de esto, para finalizar, un ejemplo secular, porque en los seculares hay cosas que parecieran que actúan mejor que nosotros, pero un ejemplo de esto es, porque una vez se ponemos la excusa: mi casa no es buena, o no es grande, no es lujosa, o de esto, de aquello. Yo tenía un amigo en la primaria y en la secundaria también, se llamaba Cristian Ezequiel Choque, lo tengo que visitar, hace mucho que no lo veo. Era uno de mis mejores amigos en la primaria. Y ¿sabe qué? Él vivía allá, no vivíamos en un barrio residencial, vivíamos en Villa Rebol, y él vivía al lado, se llama Barrio Chino, le decían Barrio Chino, Villa Rebolanense. Y su casa no era una casa así de 2 pisos, techo de losa. Era una casa o que tenían aire acondicionado o ventiladores, cosas comodidades. No, pero ¿saben qué? Yo cuando iba ahí, diferente a cuando iba a otro lugar, era abrir la puerta de su casa y sí, pasaba. Iba, hablaba y pasaba sus pies y todo, y la madre también. Y después íbamos con los chicos, nos juntamos a jugar al play, no nos juntamos a leer la Biblia porque no éramos creyentes, pero nos juntamos a jugar al play y entramos a su casa todo y nos recibía. Yo me sentía ahí como en casa. Y eso es algo también para imitar personas del mundo, o sea, que hacen eso posible. Y a uno lo tienen y a otro tenemos que trabajarlo más, pero es eso, de poder, no hay otra forma. Hay otra forma también, sí, de poder pasar y ir a hacer cosas juntos, pero una de esa manera es reuniéndonos, de ser hospitalarios, de poder recibir a un hermano en la fe, porque somos familia. Amén. Quiero terminar con esto. El mensaje del Evangelio es salvación y es en cierta manera apremiante. Nosotros podemos estar acá y sabemos que abrir una nueva iglesia no es sencillo, se necesitan muchas cosas. Pero eso es lo que tenemos que tener en mente nosotros. No pensemos que siempre vamos a estar acá y que vamos a hacer. Siempre tenemos que estar pensando, orando al Señor. Si es dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre. Y que Él bendiga y dé crecimiento. De ver, porque hay mucha necesidad. Personas, familia que está siendo destrozada, personas que por causa de vicios o por causa de pecado, y que solamente el Evangelio cambia y transforma eso, y cambia familia, cambia jóvenes que quieren suicidarse, jóvenes que están perdidos en el alcohol, en la droga, y solamente lo único que lo puede salvar, además de lo más importante, su alma, es Cristo. Cristo es el único que lo puede salvar de todas esas cosas. Entonces, y eso se hace no como un yo me voy ahí y con mucha gente solitaria, sino es un trabajo en conjunto de toda la iglesia. Y entonces eso también tenemos que pensar en un futuro, no muy lejano, si Dios lo permite. Pero para eso
debemos seguir trabajando y vamos a ver la segunda sección de este pasaje, de Hechos 16, y también vamos a estar con Filipenses. Y si no has recibido a Cristo, si no has confiado todavía en el Señor como tu Señor y tu Salvador, tenés que hacerlo porque solamente a través de Él, a través de Cristo, es que podés obtener perdón de tus pecados. Tu corazón va a ser lavado, tus culpas van a ser quitadas y solo vas a experimentar la paz con Dios, y una paz cuando estás con Él, caminas con Él, una paz que sobrepasa todo entendimiento, es algo indescriptible. Así que te animo a que puedas rever tu condición delante de Dios y ver, yo no puedo llegar al estándar de Dios perfecto, necesito de un Salvador, necesito de Cristo, no necesito de un pastor, de una virgen, de un cura, de un sacerdote de una iglesia, necesito de Cristo, necesito de Él y pedirle al Señor. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia que tú tienes hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y vemos el amor allí tuyo en el Evangelio a través del sacrificio de Cristo. Gracias por habernos lavado nuestros pecados, gracias por habernos comprado con tu sangre preciosa, Padre Santo, con la sangre de tu Hijo. Te ruego, Padre, para que nosotros podamos poner en práctica estos ingredientes para ir formándonos, Señor, como iglesia, pero también en un futuro, si es tu voluntad, de poder ir formar otra iglesia, fundar una iglesia, proveer los hombres, proveer a hombres y mujeres, porque es un mensaje para todos, hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer tu voluntad, que estén dispuestos a obedecerte, a no seguir sus propios pensamientos, sus propias opiniones, sino a saber lo que está cerrado, porque tu palabra ya lo menciona, pero también a estar dispuesto a estar sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Cuando las cosas están cerradas y bueno, después tú puedes abrir, Señor, otras puertas. Así que te ruego, Padre, que nuestro mensaje principal siempre sea el de predicar el Evangelio, que esté centrado en Cristo, Padre Santo. Que nuestro mensaje no sea otro que eso, porque ese es el fundamento. Te pido, Dios, también que podamos ayudar a ser más personas que reciben a otros, Padre, que ayudan con las cargas los unos a los otros, que tienen ese amor fraternal. Y lo vemos como de un principio Lidia tenía eso, y también el carcelero. Te ruego, Padre, que seamos creativos, que no seamos personas cerradas o de mente así estructurada solamente de hacer lo que ya está escrito, sino si tú nos guías, Padre, de poder salirnos, si es tu voluntad, del formato, para glorificarte y exaltarte, Señor. Te ruego por este pueblo, por Barrio Kennedy, por los barrios de acá alrededor, Señor, para que puedan conocer del Evangelio, puedan conocer de Cristo, porque hay mucha necesidad, Padre. Así que te ruego que me utilices y que seamos una iglesia unida, una iglesia que confíe en ti, Padre Santo. En nombre del Señor Jesús te lo agradezco y te lo pido. Amén.